con el proceso de deriva génica como con el proceso de selección natural, que es la domesticación, ¿ya? Y básicamente la domesticación es un proceso que involucra tiempos muy importantes, producto de que no es un proceso instantáneo, es un proceso que demora muchas generaciones en un sistema de producción o en una especie. Es decir, para definir que un animal está domesticado, no es solamente un animal que se toma del medio natural y se maneja en condiciones productivas, sino que para que un animal esté domesticado, esa domesticación depende de cuán evolucionado o cuánta evolución exista en ese sistema, en esa población, para poder permitir efectivamente el cambio a una condición, para la condición domesticada, ¿ya? En el caso, por ejemplo, del perro, se sabe que el perro ha acompañado al hombre desde muchos años atrás, 12.000 años, y por lo tanto el tiempo evolutivo es muchísimo mayor que lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, con los programas de mejoramiento genético en otras especies. Por lo tanto, es importante considerar esto, ¿ya? Lo mismo con los caballos, lo mismo con los bovinos, etc. ¿Ya? En distintas especies, no solamente en animales, sino que también en plantas, existieron distintos polos de domesticación. Por ejemplo, el polo de domesticación del perro, por ejemplo, proviene de Asia, de lobos, entre Asia y Europa. Por ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, la palta, que proviene de América Central, obviamente. Es bastante antigua. Si ustedes ven este esquema, esto es la cantidad de años hacia atrás, 0 es el tiempo actual. Ustedes ven acá que efectivamente hay en distintas especies existió distinto tiempo de cuando supuestamente comenzó la domesticación de la especie. ¿Okay? El cerdo de Asia, por ejemplo, las vacas del sudeste de Asia, dependiendo del tipo de bovinos, por ejemplo, del sudeste de Asia o del sur de Asia, el plátano de Nueva Guinea, ¿ya? De Sudamérica las llamas, las alpacas, el guinea pig, que es el cuy, exactamente. Y los patos también, pero se fijan ustedes que cada especie tiene un proceso de domesticación distinto en términos de su tiempo. Por ejemplo, este pato está en proceso de domesticación, si lo comparamos, por ejemplo, con la oveja o las cabras, que tienen tiempos de domesticación muy anteriores, ¿ya? Y ustedes ven que efectivamente, dependiendo de la especie, es el polo de desarrollo de esa especie a nivel mundial, ¿ya? Como los polos de domesticación que se han determinado, ¿ya? La domesticación no comienza de un día para otro, sino que son distintos procesos que se van dando de generación en generación. Y algunos, por ejemplo, un proceso inicial puede ser los procesos de dispersión, donde básicamente el hombre lo que hace es mantener estas poblaciones recluidas para disminuir la movilidad de estas poblaciones para que puedan ser utilizadas desde un punto de vista práctico por el hombre. Estamos hablando, por ejemplo, de mantener en cosas tan simples como mantener animales recluidos en sistemas de reclusión, por ejemplo, cualquiera que ellos sea, o tratar de reproducir ciertos animales con otros, o tratar, por ejemplo, de cultivar ciertas plantas u otras, mejorando o aumentando la producción de algunas. Pero básicamente lo que uno hace en un principio es disminuir la dispersión que tienen estas especies desde un punto de vista físico, ¿ya?
y en algunos casos, por ejemplo, si ustedes ven las astromelias son nativas de Chile, y efectivamente en un momento se comenzaron a cultivar, y ustedes ven básicamente que las astromelias silvestres son distintas a las astromelias ¿cómo se llama? Que uno puede comprar, digamos, en la florería. Son más pequeñas, son menos vistosas, pero de ahí parte básicamente ¿cómo se llama? Las plantas que uno básicamente o sea, puede comprar en la florería. Sí, hay algunas. Las abejas, dependiendo cuál sean, sobre todo ahora que está la abeja africana, que tiene, básicamente, hay mucho de introducción de ¿cómo se llama?, de abejas africanas que son salvajes. Pero en general, uno podría eventualmente decir que las abejas son poblaciones que están en proceso de domesticación. Sí, sí. No están completamente domesticadas porque efectivamente si uno deja las abejas pueden eventualmente, yo diría que están en proceso de domesticación. Sí. Sobre todo porque en algunas de estas hay muchos problemas sanitarios, donde básicamente hay algunos parásitos que hace que estas poblaciones sean básicamente muy susceptibles. Y una de las condiciones que tienen las poblaciones domésticas es que sean básicamente resistentes a condiciones ambientales. Una de las condiciones ambientales es estar expuestas a patógenos. Por lo tanto, yo diría que están en proceso de domesticación. Bueno, y por otro lado, el hombre actuaba más desde un punto de vista de un agente dispersivo, como un ente que selecciona animales en base a distintas características que son de su interés. Típicamente, por ejemplo, es la producción de leche en vaca, donde el hombre ha manejado las poblaciones de vacas para su propia, para la generación de leche, y eso ha generado que las vacas sean básicamente los bovinos en general, sean muy buenos productores de leche en muchas condiciones, o en otros casos, por ejemplo, definiendo ciertas características que son importantes desde un punto de vista práctico para el manejo de los animales, por ejemplo, como animales más dóciles, en el caso de los caballos, por ejemplo, y así sucesivamente. Lo otro importante es que como agente de selección y expresión, estas poblaciones animales cambian notablemente su comportamiento, por ejemplo, reproductivo. Lo vamos a ver un poco más. Y otra cosa importante que va relacionado con el proceso de selección es que al estar en condiciones productivas esto genera una nueva condición ambiental que estas poblaciones no estaban acostumbradas, no estaban habituadas a esta condición ambiental, y esta condición ambiental impuesta genera cambios que son los que permiten que esa población pueda mantenerse desde un punto de vista productivo viable. ¿Ya? Por lo tanto, importante. Bueno, aquí llamamos una especie domesticada, eso, como les decía, como estamos diciendo anteriormente, es bastante difícil definir qué significa una especie domesticada, pero sí, lo que sí se sabe, que la domesticación es un proceso que no está relacionado con una sola característica, sino que está relacionado con muchas características, ¿ya? Por ejemplo, con características hormonales, con características, por ejemplo, de tipo, y estos cambios, básicamente, son cambios que son cambios paulatinos, ¿ya? No suceden todos al mismo tiempo, ¿ya? Hay un ejemplo que vamos a ver en un par de diapositivas más, que es el ejemplo de los zorros de peletería, donde hay ¿cómo se llama? Un experimento de domesticación entre comillas, porque simplemente es una selección por mayor docilidad al humano de los zorros, y donde los zorros básicamente tenían cambios
fenotípicos bastante importantes, y uno podía determinar muy fácilmente qué animales eran producto de este proceso de selección por domesticación dentro del sistema o dentro del experimento, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo bien interesante es la oxitocina. Ustedes saben que la oxitocina se libera inmediatamente, tanto en el hombre como en el perro, cuando hay esta interacción directa entre el hombre y el perro, ¿ya? Por ejemplo, cuando el perro lame, libera oxitocina y el humano también, ¿ya? Y ese es un cambio que define el proceso de selección y el proceso de domesticación como un proceso de evolución convergente, ¿ya? Vamos a verlo aquí, ¿ya? Porque es bastante peculiar que dos especies tengan la misma conducta hormonal, ¿ya? Cuando están en contacto uno con otro. Lo otro importante es que es muy importante que ustedes sepan que el imprinting no es lo mismo que la domesticación, ¿ya? Cuando las noticias dicen, oh, este animal que está en el tigre de no sé qué, que está en Asia o qué sé yo, y esta persona tiene este tigre, es un tigre domesticado, eso no es verdad. El tigre es un animal salvaje que producto de esa interacción temprana con el animal, con el humano, de este animal con el humano, genera cambio en su conducta, pero el animal es un animal básicamente salvaje, ¿ya? ¿Qué sucede con esto? Que ese animal, en cualquier momento, va a atacar a ese humano de forma intempestiva, porque no es un animal que esté seleccionado para interactuar de una forma particular con el humano y que la conducta de ataque sea una conducta que pueda ser manejada por el humano, ¿ya? Típicamente, cuando un perro, por ejemplo, empieza a ladrar y empieza a ponerse un poco más agresivo, si uno tiene ciertas conductas, ese perro inmediatamente va a dejar de tener esa conducta, ¿ya? Pero no es lo mismo cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a un animal salvaje que puede tener las mismas conductas de ataque, pero no necesariamente va a responder cuando uno hace un amago para que este animal no siga con esa conducta, ¿ya? Por tanto, es importante tener eso en consideración. Bueno, y simplemente este proceso de domesticación básicamente es un proceso de selección natural, ¿ya? Y es producto de la interacción, como decíamos, del animal con los humanos, y porque ciertos genotipos de esa población están, de alguna manera, naturalmente, conviven mejor con el humano, y son esos animales, son los que de generación en generación van dejando mayor cantidad de descendientes, y esto hace que efectivamente estos animales permanezcan y sus genes permanezcan, y por lo tanto, como esto tiene una base genética, este mejoramiento en el fitness, en la condición de la interacción humana, va generando paulatinamente cambios que permiten que esta población siga este proceso de domesticación, ¿ya? En términos generales, es muy difícil estudiar la domesticación porque no hay muchos datos. Con algunas herramientas moleculares se puede hacer. Es un poco difícil, pero se puede hacer eventualmente. Y esto es porque no existe documentación. Es decir, imagínense, tener datos de 12.000 años para atrás es bastante difícil de tener. En algunos casos, por ejemplo, se puede tener datos por ejemplo, de osamentas humanas con osamentas de otros animales, a través de análisis de ancient DNA uno puede determinar si que las osamentas eran humanas o no, y es muy probable, por ejemplo, si uno encuentra en una tumba un animal con un humano, es porque existía una conexión muy importante de ese humano con ese animal, y por tanto uno podría ir a locubrar que durante mucho tiempo este contacto fue bastante continuo, ¿ya? Ahora, en términos generales, este proceso de domesticación, como les decía en un principio, tiene de selección natural, pero también tiene de deriva génica, porque los polos de desarrollo no son polos extensos en términos de su tamaño,
en términos de los animales que generaron esta condición o esta población de animales domesticados. ¿Ya? En general son poblaciones más pequeñas, no tan pequeñas como 10 animales, pero básicamente son poblaciones pequeñas. Y por lo tanto, todo esto, de alguna forma, actúa de manera bastante coordinada. Selección natural, consanguinidad, un poco de migración, por ejemplo, y además mutación. ¿Ya? Los distintos procesos tienen distintos efectos en las poblaciones. Por ejemplo, la mutación en general tiene un efecto muy pequeño sobre el cambio que genera en las poblaciones animales, o las poblaciones en general. La selección natural tiene un gran efecto, y dependiendo del tamaño, por ejemplo, la deriva génica tiene un muy alto efecto, generando estas poblaciones, digamos, este cambio en estas poblaciones que uno puede manejar. ¿Ya? Lo importante de esto es que estas poblaciones van evolucionando porque existe variabilidad genética. Si no existe variabilidad genética, las poblaciones no se pueden mantener, no pueden cambiar, y por lo tanto ahí estamos en un problema. Por eso es que es tan importante mantener la consanguinidad estable para mantener la variabilidad genética de la población, y que esa población pueda ser básicamente viable a través del tiempo. ¿Ya? Esto es sumamente importante en este tiempo, producto de varios cambios climáticos que han existido, y por ejemplo la sequía es uno de ellos, y en términos generales, este tema es muy relevante porque define cómo esas poblaciones van a poder mantenerse en las condiciones, nuevas condiciones que eventualmente pueden existir en el corto plazo. Esto no es solamente importante para las poblaciones de animales, sino que también es importante para las poblaciones de plantas, que son más o menos susceptibles a las condiciones de sequía, por ejemplo. ¿Ya? Y con un profesor de la Facultad Forestal estamos trabajando en determinar los factores que definen, por ejemplo, el efecto de la sequía en distintos árboles nativos, y en ese sentido determinando básicamente diferencias a nivel de las poblaciones que están disponibles, de forma tal de poder entender un poco más cuáles son los mecanismos que generan una mayor resistencia a la sequía. Estamos hablando de Guayacán, estamos hablando de Maqui, estamos hablando de Garrobillo y Avellanito. Son árboles que de alguna forma están en el norte y tienen su contraparte en el sur, y por qué esos árboles del norte han permanecido más que en el sur, es lo que está por verse qué va a suceder. Y un poco lo que les decía acá era básicamente que no sé esto bien, que la consanguinidad genera cambios que son erráticos, normalmente pequeños dependiendo del tamaño de la población, pero sí es importante la selección natural, porque la selección natural es un proceso continuo que depende mucho de la intensidad que tenga esta selección natural, y esto genera mucho cambio. ¿Ya? Producto de este mayor fitness de generación en generación. Entonces, estos supuestamente cambios permanecen en la población acumulados de generación en generación. Entonces, si uno hace un análisis, esto se puede ver muy fácilmente considerando, por ejemplo, información molecular. ¿Ya? Vamos a ver algún ejemplo al final de la clase. ¿Ya? Y dependiendo del tipo de selección, como les decía en algunas de las clases anteriores, puede haber selección direccional, dirección que permite una mayor diversificación de los fenotipos, o una selección que permite mayor estabilización de los fenotipos, y eso dependiendo del fitness que tengan los distintos fenotipos en el sistema que estamos analizando. ¿Ya? Y lo importante acá es que en selección direccional, como los ejemplos que vimos en la clase de cambios, ocurre básicamente porque uno de una población general toma cierto tipo de individuos, producto del mayor fitness que tienen esos individuos, y esos individuos son los que generan todo el pool genético de la siguiente generación. ¿Ya? Lo otro importante es lo siguiente, que la domesticación y la evolución en general no es un proceso que involucre genes particulares, involucra muchos genes.
porque en general cuando uno selecciona, no selecciona un gen en particular, sino que selecciona complejos de genes, por ejemplo, genes que tienen efectos pleiotrópicos, es decir, cuando un gen define, por ejemplo, el efecto en otro gen, y ese otro gen define el efecto en otro gen, porque en la mayoría de los casos, los genes actúan en vías, ¿ya? Y cuando uno, voy a dar un ejemplo específico al final de la clase de esto, entonces cuando uno cambia, o el proceso de selección se ejerce en un gen, pero ese gen, como está de alguna manera interactuando con muchos otros, este cambio se hace multiplicativo a través de todos los genes que están en la vía. Y por lo tanto, para que funcione este gen bien, tiene que funcionar bien este gen, y así sucesivamente a nivel general para poder que esto funcione. Y eso hace cambios fenotípicos que no solamente están asociados a una característica, sino que a varias características. Es el típico caso de lo que pasa con los perros, de las caídas de oreja, o las colas más largas, o animales más chatos, básicamente producto de este proceso de selección, que es selección direccional con respuesta correlacionada, producto de estas vías génicas que están de alguna manera operando dentro del sistema, ¿ya? Ahora, en términos generales, para cuando uno habla de especies, hay dos cosas que son importantes. Uno, que es la evolución divergente, es decir, que de un cierto filum, de una cierta familia de animales, se genera mucha mayor diversidad de animales, es decir, de los Felidae, por ejemplo, tenemos todos los gatos pequeños, todos los gatos grandes, todos los gatos de Asia, de África, de Sudamérica, de Norteamérica, y si ustedes ven, desde la misma familia se generan muchos distintos fenotipos, y eso es porque los Felidae provienen de un tronco común, pero que de alguna manera conquistó distintos territorios y dependiendo del territorio en el cual esta raza o esta familia se insertó, estos animales fueron evolucionando producto de este proceso ambiental. Y eso es un proceso evolutivo, que es divergente, porque define una gran diversidad de fenotipos, pero esta diversidad proviene de un mismo tronco, de una misma familia, ¿ya? Que en este caso son los animales, son los Felidae, que generaron básicamente los panteras, los feles y los chitas, ¿ya? Y de ahí todos los gatos pequeños que existen. ¿Cuántos gatos pequeños existen en Chile? ¿Salvaje? ¿Quién me puede decir un nombre? Claro, hay como 3 o 4. El gato guiña, el colocón, el Joffrey, el gato andino. Sí, hay varios. Es importante. Y el puma, obviamente, claro. ¿Ya? Entonces, como les decía, básicamente la selección natural opera en genes y uno eventualmente puede ir viendo estos genes para poder entender un poco más cuáles son los cambios que han sucedido a nivel del genoma, ¿ya? Casos importantes son, por ejemplo, la resistencia a la lactosa o la intolerancia a la lactosa de las poblaciones asiáticas con las poblaciones europeas, donde básicamente las poblaciones asiáticas son más intolerantes que las poblaciones europeas. Esto está definido básicamente por un gen. Pero hay muchos otros casos donde los cambios ocurren en más de un gen, ¿ya? El caso de la malaria, por ejemplo, en algunas razas en el caso de algunos bovinos, por ejemplo, algunas garrapatas, donde ciertos animales son susceptibles y otros resistentes a la garrapata. La altura, por ejemplo, otro ejemplo importante, las poblaciones de tigres, no solamente de humanos, sino que también de perros y otros animales, son menos susceptibles a la altura, por ejemplo, y cambiaron genes asociados a la hemoglobina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Importante, lo más importante que nos compete a nosotros como animales, es que efectivamente estas poblaciones animales, debido al confinamiento, están más expuestas a problemas de patógenos, producto de la mayor densidad de la población, ¿ya?
Y obviamente la porcina al ganado, y lo que sucede, por ejemplo, en el caso actual, con las distintas pestes que han sucedido durante los últimos 20 años, y por qué no decirlo con el tema del COVID, la misma cosa. ¿Ya? Entonces igual es un tema relevante. ¿Ya? Y ustedes ven que en el caso del COVID hay individuos que generan, que como hay variabilidad para la resistencia a esta enfermedad, hay individuos que tienen cierta sintomatología distinta, que permite que haya individuos que sean asintomáticos y otros individuos que generan una enfermedad mucho más grave. ¿Ya? Y eso es porque tienen genes distintos, alelos distintos, producto de que existe variabilidad para la susceptibilidad al COVID en las poblaciones humanas. ¿Ya? Por lo tanto, si no hubiese variabilidad y justamente tenemos solamente los genes de susceptibilidad, lo más probable es que el problema haya sido mucho más extenso que lo que uno podría eventualmente observar en términos generales. Ahora, en humanos en particular, el tamaño efectivo de las poblaciones humanas es sumamente alto. Por lo tanto, no es tanto problema, pero por ejemplo, en el caso de ciertas poblaciones de peces, por ejemplo, el tamaño efectivo es muy bajo, y un problema como el ISA generó muchos problemas en los años 2000, producto de que se encontró ISA, y esto generó un problema mayor por la pérdida y la mortalidad de animales producto de esta enfermedad en salmón del Atlántico. Vamos a hablar un poco del experimento de domesticación del zorro plateado. Este es un experimento que fue hecho para poder entender un poco más cuál era el proceso de domesticación que había de alguna manera sucedido en el perro. Y se hizo a una escala de tiempo mucho menor, seleccionando simplemente por una característica que era la característica de docilidad. Es decir, solamente dentro del experimento se dejaban zorros que eran más dóciles que otros, ¿ya? Dentro de la población de zorros. ¿Ya? Este experimento se hizo en Rusia en los años 50, y al final del experimento algunos de los zorros, básicamente, o la mayoría de ellos, perdón, el 80% de ellos, tenía conducta que no era la conducta de un perro, pero no tenía la conducta de miedo que puede tener un zorro no domesticado cuando tiene en presencia del humano. Ahora, en general los zorros, como ustedes saben, hay zorros que son más o menos dóciles, no dóciles, sino que reniegan más o menos la presencia humana, producto de que en algunos casos se sabe que estos zorros, los zorros saben que efectivamente el humano los da comida. Por lo tanto, imagínense ustedes lo que pasó, por ejemplo, con los lobos, que es el antecesor de los perros, en la condición hace 12.000 años. Lo más probable que esta interacción entre las sobras, por ejemplo, de los humanos y los zorros y los lobos, haya permitido que exista alguna interacción mucho más estrecha y haya permitido que efectivamente después se hayan generado todas las razas de perros y el canis familiaris que uno conoce hoy en día, producto de esta interacción general. Lo otro importante es lo siguiente, que hay ciertas especies que son muy dables, muy permeables a la domesticación, y otras que no. Y esa es una condición particular de la especie que estamos, de alguna manera, estudiando. ¿Ya? Se tomaron una cantidad de animales, 30 machos, y se fueron seleccionando de generación en generación para poder entender un poco más este proceso. Se definieron 3 clases de animales, una que era amigable, cuando tenía interacción con el humano no tenía una conducta agresiva, tampoco tenía una conducta de miedo, y cuando el animal se exponía al humano, se dejaba tocar y tenía básicamente una conducta de perro moviendo la cola, etc. La clase 2, que es la clase neutral, tiene una conducta amigable, pero no tiene una conducta amigable, pero no es una conducta agresiva ni de miedo, que es la conducta que vemos en la clase 3, que es básicamente una conducta agresiva. ¿Ya? El punto principal acá que ustedes pueden entender que una conducta agresiva no está definida por un gen.
porque depende de muchos factores. Depende de factores endocrinos, depende de factores cerebrales, de conexiones, de básicamente de cómo el animal actúa, ¿ya? Etcétera. Por lo tanto, musculares, hormonales, etcétera. Y por lo tanto es un complejo de características que están de alguna manera aglomeradas en la condición de agresividad. Y por lo tanto, lo que sucede es que básicamente uno selecciona mucho más genes, ¿ya? Lo importante de este experimento, que a la 10ª generación había 18% de estos animales que eran clase 1, pero en las últimas generaciones, estamos hablando de los años 2000, el 80% de los animales era básicamente, tenía esta conducta de docilidad, ¿ya? Y ustedes pueden ver que efectivamente estos animales son animales que pueden convivir con el humano, pero tienen ciertas conductas que son conductas de animales salvajes. Por ejemplo, defecar en cualquier parte y en cualquier parte de la casa, por ejemplo, de manera intempestiva. Tienen conductas, por ejemplo, de que si no conocen a alguien, se acercan, pero inmediatamente se alejan, ¿ya? El perro no, el perro, cuando uno tiene un perro que está bien normal, digamos, el perro lo que va a hacer, va a ser curioso y va a tratar de interactuar directamente contigo, con la persona, y por lo tanto es una conducta completamente distinta, ¿ya? Ustedes van a YouTube, van a ver varias formas. De hecho, estos animales se pueden comprar, pero son básicamente animales que han sido seleccionados por docilidad, pero no son animales domesticados, ¿ya? Y por eso la pregunta al final del... Lo otro importante es que, como este es un síndrome de docilidad, como se le puede llamar, esto genera cambios no solamente a nivel de la docilidad, sino que también a nivel de pérdida de pigmentación, la típica condición de Pivaldo, que es básicamente cara de color, con cuerpo de un color blanco, por ejemplo, orejas caídas, etcétera, que es lo típico que uno observa en las razas de perro y en otras razas de animales. El otro tema, el otro proceso importante se denomina evolución convergente, donde básicamente tenemos animales que provienen de familias completamente distintas. En este caso tenemos Sí, los zorros no son domesticados como tal, sino que son solamente dóciles, exactamente, ¿ya? Efectivamente. ¿Por qué? Porque el proceso de domesticación es un proceso mucho más complicado que simplemente que un animal sea dócil con el humano, ¿ya? Lo mismo pasa con algunos gatos, razas de gatos. Y en el caso de la evolución convergente, lo que sucede acá es que básicamente los animales definen una condición o desarrollan una condición, pero estos animales provienen de condiciones de filum o especies distintas, ¿ya? El típico caso de volar de los murciélagos y las aves. Son completamente distintas, familias, troncos genéticos muy distintos, pero ambos vuelan, ¿ya? Y eso se ha visto, por ejemplo, en el caso de los perros, cuando se ha visto que los perros, por ejemplo, tienen esta conducta de interacción que define que el perro te ve a ti directamente a los ojos, y eso define básicamente una condición particular de estos animales en la condición cuando ocurre este proceso de evolución convergente, ¿ya? Lo otro es el tema de los spots, de las manchas en el perro, que también ocurre en los bisones, también ocurre en las gallinas, también ocurre en algunas razas de caballo, y esto básicamente es un tipo de evolución convergente. No se sabe muy bien por qué, pero básicamente depende del mismo género. En el caso acá, por ejemplo, de las manchas en la cara, que muchas especies lo tienen, y es otro tipo de evolución convergente que ustedes pueden observar en las poblaciones de animales, ¿ya? Las colas enrolladas también. Este es el zorro básicamente dócil, algunas razas de gato y algunas razas de perro, o también el tamaño, básicamente colas animales de patas más cortas, así sucesivamente, ¿ya?
También se ha visto, por ejemplo, en algunas conductas, cuando uno compara, por ejemplo, primates con el humano, y otras condiciones asociadas a cómo interactúan los humanos con los distintos animales. Aquí les voy a dar un ejemplo que tiene relación con el quiz, que es la artemia. La artemia es un crustáceo que está relicto en distintas poblaciones, y es importante porque define un proceso, define un modelo de estudio de especiación. Y acá que las artemias son los simanquis, que ustedes, yo ya les he hablado con anterioridad. Y básicamente, ustedes ven, hay en Cahuil, por ejemplo, pero también hay en las Torres del Paine hay artemias. En los salares de Atacama hay artemias, en varias partes. En algunas lagunas relictas del altiplano hay, pero también hay en Holanda, también hay en Turquía, también hay en Estados Unidos, en el Reino Unido, por tanto son bastante ubicuas. Pero son poblaciones relictas, porque la condición ambiental en las cuales ellos están inmersos son lagunas que son básicamente lagunas muy relictas, muy separadas unas de otras, ¿ya? Por tanto, por eso es un proceso, un modelo de especiación bastante interesante. Entonces, ¿qué hicimos? Fue tomar esta población que provenía de Cahuil y ver cómo esta población básicamente se mantenía estable por mucho tiempo, producto de que cuando la manejamos en la condición de laboratorio, ¿ya? Bueno, ya saben que las artemias son monógamas, ¿ya? Entonces se tomaron 2 experimentos para determinar si había posibilidad que esta población de alguna manera pudiera evolucionar en la condición de laboratorio. Y lo que vimos básicamente acá es definir o determinar, en base a un análisis de un output reproductivo, cómo había cambiando el output reproductivo de estos animales en la condición de laboratorio. ¿Ya? Ustedes pueden ver que las primeras 4 generaciones del sistema, lo que se observó era que había un aumento de la producción de larvas, pequeño pero aumento. Los quistes permanecieron básicamente estables, y era porque básicamente los quistes, desde un punto de vista genético, no tienen variabilidad. La variabilidad es muy pequeña, comparada con la producción de larvas, que existe suficiente variabilidad genética para que esta población pueda cambiar. No obstante lo anterior, el efecto ambiental era muy detrimental, muy malo, en la condición de laboratorio, ¿ya? Y lo que se pudo ver también es que cuando uno empezaba a seleccionar estas poblaciones para un aumento de larvas, el aumento fue bastante significativo, y la consanguinidad de esta población, el aumento de la consanguinidad se mantuvo estable. Es decir, aquí uno mantuvo la consanguinidad seleccionando esta población de manera tal de permitir un aumento de la producción de larvas, pero sin aumento exagerado de la consanguinidad dentro del sistema, ¿ya? Esto es importante porque si uno selecciona una población y tiene cambios muy importantes a nivel de la producción de los fenotipos, y estos cambios van con sanguinidad, esto genera que el sistema de producción sea un sistema de producción que no es sustentable. Por lo tanto, tiene que haber una relación entre la mayor tasa de ganancia genética, mayor cantidad de larvas en este caso, por un aumento de la consanguinidad. Vamos a ver otros ejemplos que son interesantes. En este caso vamos a ver el ejemplo de algunas razas son ejemplos de evolución convergente, donde básicamente se vio que había un gen que era básicamente que había sido seleccionado de manera igualitaria o de la misma forma en ovejas y cabras. Y este es el proto-oncogen receptor de la tirosinasa, que es un gen que está en el cromosoma 3 de la oveja y en el cromosoma 5 de la cabra. Donde básicamente este gen evolucionó en forma conjunta, y eso es un típico ejemplo de evolución convergente. No voy a entrar en detalle en esto porque la verdad que no tiene mucho sentido, pero otro ejemplo que es bastante más cercano, que es el caso de resistencia genética para Crysis rickettsiosis en las poblaciones de salmón,
y en este caso particular, esta vía, que es la regulación del citoesqueleto, ha evolucionado de forma convergente en las poblaciones de salmón del Atlántico, que son Salmus salar, y las poblaciones de Oncorhynchus kisuch, que son las poblaciones de salmón cojo a nivel nacional. Y esto ocurre solamente en Chile, porque solamente en Chile existe la Piscirriqueza salmonis como un problema productivo que estas poblaciones han estado expuestas por una cantidad significativa de generación. ¿Ya? Y otro ejemplo interesante es el teroide chileno, que ustedes pueden ver, que es un animal que tiene la condición de Piebald, es decir, cuerpo blanco con la cara negra o fuego, y esta forma, esta condición, esta morfología, está definida en base a un gen que difiere con otras razas, por ejemplo, con el chihuahua, está en este cromosoma, el cromosoma 5, de acá, está, por ejemplo, cuando uno hace las comparaciones con chihuahua, y el gen se llama PAX3, que da efectivamente la condición de Piebald, que está seleccionado de forma positiva en el teroide chileno, cuando uno lo compara con el pelo sin pelo de Perú, el chihuahua o el jaguar salteado. ¿Okay? Pero el punto principal de todo esto, lo que les quería comentar, que este es un proceso complejo, donde básicamente las poblaciones cambian de generación en generación de manera bastante pequeña, y este cambio se hace básicamente producto de un cambio mayor a nivel de la conformación de las poblaciones de animales que están siendo manejadas por el hombre desde tiempos muy importantes pretéritos. ¿Okay? No sé si si ustedes buscan en YouTube, está el experimento completo de los perros, de los zorros plateados, y hay otros más donde se explica básicamente la conducta, los cambios hormonales. El link tienen que buscar por PBS Nova Dogs Decoded, que es lo pueden buscar por YouTube, y está, dura 1 hora, así que si tienen tiempo lo pueden ver ahí. ¿Okay? Bueno, no sé si tienen preguntas.